Adelante, Diego. Perfecto. Bueno, como hemos comentado al inicio, vamos a comentar temas enfocados en lo que es el control del combustible. La historia de nuestra empresa empieza hace 10 años, van a cumplirse 10 años los siguientes meses, y decidimos introducirnos en este mundo luego de un análisis de mercado que hicimos, ¿no? En el que vimos que la logística y el transporte es, sobre todo los camiones, ¿no? Son el medio más utilizado para transportar mercaderías dentro de nuestro país, ¿no? Y el uso de la tecnología hace 10 años, si bien es cierto que ya había un mundo de GPS que cada vez está en mayor crecimiento, impulsado por la necesidad de control, impulsado también por el mismo Estado que promulga leyes, ¿no? Haciendo este uso obligatorio para poder tener mayor seguridad, ¿no? En las carreteras. Eh, es que luego de hacer ese análisis encontramos de que el tema del combustible venía controlándose de manera muy manual, ¿no? A pesar de hacer uso de tecnología como la de GPS, que nos permite tener la ubicación del vehículo y saber si se paró o no se paró en determinado lugar, había un hueco en el combustible. Y al hablar de pérdidas, ¿no? Estamos hablando de un tema bastante delicado, ¿no? Acusar a una persona de que ha manipulado el combustible del camión, resulta un tema bastante espinoso, ¿no? Entonces, eh, se nos presentó una oportunidad con tecnología que ya se venía aplicando en otras partes del continente y del mundo, y decidimos que eso tenía un buen potencial, ¿no? El poder controlar todo lo que es el combustible de manera especializada, ¿no? Entonces, al empezar la empresa en sus inicios, se topa con una realidad de que las compañías, como comentaba, solo utilizaban el GPS, más no sabían qué pasaba con el combustible que estaba dentro del tanque, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco con la presentación, ¿no? Los puntos que vamos a tocar, ¿no? La importancia de por qué controlar el combustible, eh, las diferentes formas en las que se pierde el combustible, ¿no? Vamos a tratar también metodologías que hay, qué herramientas hay actualmente en el mercado para poder controlar el combustible, eh, cómo hacer los cálculos correctamente para calcular el combustible, ¿no? Vamos a ver diferentes formas de calcular el combustible y cómo el pro y contra de cada una, y cómo detectar estas pérdidas, ¿no? Cómo al final poder tener una prueba contundente que nos demuestre que eh, sabemos en qué lugar y qué pasó con el combustible. ¿Okay? Vamos a ir con el primer punto, ¿no? Sabemos que el combustible representa de un 30 a un 40% del costo operativo del camión, ¿no? Y el transporte dentro de la cadena logística tiene también un peso muy similar, ¿no? Un 30, un 40%. Eh, Debido a eso, controlar poco combustible genera un gran impacto en los costos logísticos, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? La variación del precio que va teniendo el combustible, ¿no? No quiere decir que si el combustible baja su precio no se le deba controlar, ¿no? Y cuando el combustible sube el precio, es aún más cuando uno debe tener mayor inversión y mayor tiempo en controlar el combustible, ¿no? Debido al valor que obtiene este recurso, ¿no? Les comentaba que el combustible es el costo más importante dentro de la cadena de logística, ¿no? Y este impacto puede generar un nuevo comienzo en la empresa. Muchas veces las empresas asumen estas pérdidas de combustible. Si bien es cierto que pueden lograr disminuir estas pérdidas, llega un punto que sin la tecnología no es posible ir más allá. Entonces, muchas veces me topo con dueños de empresas que me dicen, yo ya tengo asumido dentro de mi costo determinada cantidad de galones que es por pérdida, ¿no? Y no tengo cómo probar, entonces lo cargo a mi costo. Pero lo que estamos haciendo ahí es
encarecer nuestro servicio y perder competitividad frente a otras empresas que ofrezcan el servicio, ¿no? Entonces, quien controla mejor el combustible termina teniendo una ventaja significativa frente a otra empresa, porque el camión que utilizan la empresa A y la empresa B termina siendo el mismo. La ruta a la que van son los mismos, las condiciones son las mismas, ¿no? Entonces, pero la forma de manejo, el cuidado, el control que se le da al combustible y también las llantas, que es un tema aparte, pero que también tiene un peso muy importante como el combustible, terminan afectando, y en los números al final del año vamos a poder ver si estamos obteniendo esta rentabilidad deseada o estamos perdiendo o no estamos llegando, ¿no?, a la rentabilidad que uno había estipulado. La dificultad, otro de los factores es la dificultad en controlar el combustible, ¿no? En el Perú tenemos rutas que parten del Callao a 0 metros sobre el nivel del mar, llegan a Ticlio a los 3.000, 4.000 metros, vuelven a bajar a la selva, ¿no? Entonces, tenemos viajes con muchas pendientes, carreteras en muy buenas condiciones, en condiciones regulares o malas o muy malas, ¿no?, que van a afectar también el rendimiento del combustible, ¿no? Entonces, todos esos factores, el tema climático, que también maneja el chofer, ¿no? Entonces, todos estos factores hacen que se pueda controlar de manera manual, como las empresas han venido haciéndolo, pero con una exactitud de un 85, 90 o 90% de precisión, 95 en el mejor de los casos, ¿no? Pero siempre queda un 5 a un 10% ciego, que es justamente donde vamos a ir enfocándonos durante la presentación, ¿no? Y como punto final de por qué controlar el combustible, el ahorro que nos genera, ¿no? Todo este análisis al final se decanta en un ahorro. Estamos hablando que se puede obtener al cortar estos malos comportamientos que vamos a ir viendo. El cliente puede reducir su consumo mensual en un 5, 10, hasta un 15%. Entonces estamos hablando de números importantes, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto, ¿no?, que es un poco cómo se pierde el combustible, ¿no? Hay distintas modalidades. Vamos a también ver la parte teórica y luego vamos a ver también la parte práctica de cómo la tecnología aplicada en ese sector puede lograr resultados, ¿no? La forma más típica en la que se pierde el combustible es en la ruta, ¿no? Los choferes se paran en la ruta en lugares como estos que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no?, que son típicos restaurantes o casas de esteras, como estas de aquí, ¿no?, donde el chofer se para, de repente mediante el GPS lo podemos detectar, pero ahí queda, ¿no? No sabemos realmente qué está pasando. Entonces, entrar en una discusión de qué pasó o qué no pasó no llega a un buen puerto y no termina aclarándose nada, ¿no? Zonas como estas de aquí, que son lugares donde venden fruta, infinidad de lugares, ¿no? Yo en un viaje que tuve a Trujillo por pista, pude contar estas casas de esteras que vemos aquí, y habré contado una más de 30, ¿no? Solamente en un lado de la pista, porque tenemos en ambos lados, de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, en una parada de 2, 3 minutos, es suficiente para que el combustible se evapore, ¿no?, en estos lugares que muchos de nosotros conocemos, ¿no? La segunda forma de pérdida, también que sucede mucho y no es tan fácil de detectar sin la tecnología, es en los grifos, ¿no? Las estaciones de servicio, mediante la factura, nos permiten saber cuánto se ha abastecido. Sin embargo, esta cantidad o estos galones abastecidos terminan siendo lo que ha salido del grifo, ¿no? El grifo abastece, o la pistola de grifo surte 100 galones, a mí me cobran los 100 galones como transportista, pero no se tiene la seguridad de que esos 100 galones hayan entrado al tanque, ¿no? No hay cómo saberlo. Entonces, lo que sucede es que
Eh, el chofer pide 100 galones, comienza a abastecer y cuando llega a 95 se detiene el abastecimiento o de repente sin la necesidad de detener el abastecimiento se coloca la pistola del grifo en una galonera. Entonces, en vez de recibir 100 galones, solamente se recibieron 95, ¿no? Y esos 5 galones que se fueron en una galonera, los perdí, ¿no? 5 galones, por decir lo mínimo, ¿no? A veces pueden ser 5, 10 o 15 o 20. Vamos a ver también de forma práctica cómo es que es posible detectar estas anomalías, ¿no? En los grifos, últimamente también se están dando sistemas que mediante tarjetas, ¿no? Que son unas tarjetas de crédito, que lo que hacen es, ya el chofer no lleva efectivo, sino paga con la tarjeta y luego mediante una página web yo puedo visualizar cuánto se abasteció y cuánto consumí, teóricamente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, porque ese dato que aparece en la página web de este servicio es el mismo dato de la factura. Entonces no nos termina de dar la seguridad de que ese combustible efectivamente ingresó al tanque, ¿no? Vemos aquí en la mano derecha los serafines, ¿no? Los serafines son unos recipientes que utilizan las estaciones de servicio, ¿no? Para poder calibrar sus pistolas, ¿no? Ustedes han podido ver de repente algunos videos donde se van a hacer pruebas en los grifos, ¿no? Y se visualiza que el grifo no está bien calibrado, ¿no? Cuando uno abastece, si se logra ver aquí, este instrumento tiene una regla, ¿no? Entonces, al llegar a un nivel que marca aquí 0, representa que esta cantidad son 5 galones, ¿no? Entonces, mediante esa medición, la estación de servicio debería mantener su pistola bien calibrada, ¿no? En caso esta calibración no sea exacta, también se va a ver reflejada, ¿no? Mediante la tecnología que utilizamos para poder detectar estas variaciones. Otro caso de pérdida, ¿no? Que son los camiones cisternas, ¿no? Al igual que en un grifo, tienen la facilidad de la movilidad, pero a la hora de abastecer no tenemos un control o la seguridad, ¿no? Que realmente el combustible ha ingresado al tanque. Y pasa mucho también que, si bien es cierto, las pistolas de los grifos pueden estar calibradas correctamente, ¿no? El control de este procedimiento se dificulta mucho en camiones cisternas debido a que están en constante movimiento y no se sabe si realmente la pistola se encuentra bien calibrada o no, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? De qué se está utilizando en el mercado, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? Como muchos factores en los negocios que vamos viendo con el pasar de los años. ¿Utilizamos tecnología o no utilizamos tecnología? Si no utilizamos tecnología, nos vamos a quedar como esos señores de la imagen, ¿no? En las cavernas. Vamos a conformarnos con tener lo que se está ganando sin saber si realmente ese combustible por el que estoy pagando, en este caso, se está usando correctamente. Voy a invertir tiempo en tratar de controlar algo que realmente no voy a poder llegar al fondo, al medio del asunto, ¿no? Y darle una solución. Entonces, está en nuestras manos el usar la tecnología o no usarla, ¿no? Entonces, hay mecanismos que permiten tener cierto control, ¿no? Como son los cintillos de seguridad, ¿no? Que se colocan, pero que muchas veces pueden ser manipulables se generan un duplicado, no ofrecen un control eficiente, duradero y monitoreable, ¿no? Porque si lo cortan, la única forma en que yo me dé cuenta es estar viendo constantemente el camión y eso al final no es práctico, ¿no? Otros mecanismos que tenemos también son las reglas para medir, ¿no? Se introduce dentro del tanque, pero este mecanismo
es susceptible a tener un margen de error en la lectura si no se inclina bien la regla, si no se toman bien los datos, ¿no? El error humano es alto aquí, entonces no es un mecanismo que ofrezca garantía a la hora de controlar, ¿no? Y solamente nos controla el nivel de combustible que tiene en determinado momento. No sabemos qué pasó durante esos consumos, ¿no? Entonces, si aplicamos tecnología, vamos a poder ahorrar tiempo, ahorrar recursos, ¿no? Y llegar a los resultados que queremos, ¿no? Y nos va a permitir controlar en el tiempo, ¿no? Que se mantengan estos comportamientos adecuados y así lograr la rentabilidad esperada, ¿no? Vamos a ver un video para ilustrar un poco qué ofrece el mercado en cuanto a tecnología para controlar el combustible. Voy a pasar acá un segundo a... Control de combustible y cómo hacerlo correctamente. El combustible representa... A ver, voy a pararlo un segundo para que por favor me confirmen por interno si se está escuchando el audio todo correcto del video para continuar. 40% de la porción de los gastos de cada negocio que opera una flota de vehículos. Los conductores conocen muchas formas. Ok, sí, perfecto, me confirman que sí. Listo, a ver, vamos con el video entonces. Vayan tomando nota de las consultas que surjan para al final de la charla poder resolverlas cada una de ellas. Combustible y cómo hacerlo correctamente. El combustible representa hasta el 50% de la porción de los gastos de cada negocio que opera una flota de vehículos. Los conductores conocen muchas formas de robar el combustible y de timarlo, pero existe una manera de detener esto. Contando con los datos exactos del combustible, usted puede ahorrar hasta $7,200 anualmente por cada vehículo. Sí, por cada vehículo. El control del nivel de combustible le ofrece la información acerca de los reabastecimientos de combustible, de los drenajes y del consumo real, lo que le permite obtener datos precisos sobre sus operaciones de combustible. Usted podrá comparar estos datos con los recibos de las estaciones de combustible y con los informes de los conductores para efectuar los análisis futuros. La industria ofrece toda una gama de soluciones para ejecutar las mejores prácticas con el combustible, que incluyen sensores de flujo, sensores de inyectores CAN-bus, más sensores flotadores, sensores ultrasónicos no invasivos, sensores capacitivos. Veamos las ventajas y las desventajas que estos presentan. Sensores de flujo. Pequeñas turbinas especiales impactan la unidad de la bomba de combustible del vehículo. Los caudalímetros leen el valor del flujo frío directo que va hacia el motor y el valor del flujo caliente que retorna desde las boquillas de inyección. Aunque este sistema proporciona el control del nivel de combustible con una precisión aceptable, esta disminuye con el tiempo y la distancia recorrida. Además, estos sensores no tienen en cuenta los eventos relacionados con los reabastecimientos, drenajes o el volumen de combustible que queda en el tanque. Los sensores de flujo no son fáciles de instalar. Estos requieren de un personal altamente calificado y accesorios y mangueras específicos. También es necesario realizar un corte en el tanque de combustible principal para instalar el sensor y sus accesorios, lo que pone en riesgo la garantía de servicio, ya que esto está prohibido por los fabricantes de los vehículos. Además, los granos de arena bloquean fácilmente el caudalímetro, lo cual provoca más tarde la desactivación del sensor. Sensores de inyectores y flotadores CAN-bus. El Controller Area Network Bus es el sistema nervioso del vehículo que conecta a los sensores con la computadora de a bordo. El sensor de inyectores CAN-bus emite la información relacionada con la inyección de combustible en los cilindros del motor, ayudando así a medir el consumo de combustible durante la conducción. El sensor flotador CAN-bus evalúa cuán lleno está el tanque de combustible. Los sensores CAN-bus son relativamente fáciles de instalar y el uso combinado de ambos le ayuda a determinar cuándo y durante cuánto tiempo se ha estado moviendo el vehículo, cuándo fue reabastecido y cuán lleno está su tanque de combustible. Desafortunadamente, los resultados confiables solo se garantizan cuando los sensores se instalan en vehículos nuevos o casi nuevos que se desplazan por carreteras de buena calidad en un terreno llano. También se requiere una velocidad constante del tráfico. Además, los sensores flotadores estándar no pueden proporcionar la información en litros. Para obtener los datos basados en litros, resulta esencial calibrar los tanques de combustible. La precisión de los sensores de inyectores CAN-bus se socava fácilmente por múltiples factores, tales como el estilo de la conducción, la calidad del equipamiento de combustible, la calidad de la boquilla de los inyectores, la precisión de la línea de combustible, la presión atmosférica, la calidad de los filtros de aire, la viscosidad del combustible, entre otros. La falta de precisión se incrementa con el aumento del tiempo de operación. El serio inconveniente de los sensores flotadores CAN-bus radica en la existencia de dos puntos ciegos que
paredes del tanque. El sensor está conectado por debajo del depósito de combustible en el lado externo de su pared inferior y no hay necesidad de perforar o deformar en modo alguno el tanque de combustible para instalarlo. Esto parece ser una gran ventaja. El proceso de instalación, sin embargo, es complicado. En primer lugar, usted debe encontrar el lugar perfecto para instalar el sensor, lo cual puede ser algo no muy fácil, dado los múltiples ecos de las señales internas, la textura desigual del metal del fondo del tanque o de cualquiera de las estructuras adicionales en el interior. En segundo lugar, el pegamento acústico necesita 24 horas para fijar el sensor. Todo el tiempo debe mantener el vehículo en un ambiente estable y cálido, ejerciendo una presión estable en el sensor para fijarlo firmemente. De lo contrario, el pegamento puede deformarse, lo cual puede afectar la precisión. En tercer lugar, ya que este sensor se instala realmente abajo, constantemente corre el riesgo de ser golpeado por las piedras, por el agua o los bordes de las aceras. Los conductores a menudo tratan de deshacerse del sensor, culpando luego al estado de la carretera. El principal escollo, sin embargo, es la precisión de la medición real. Siempre que la carretera esté accidentada o sea cuesta abajo o cuesta arriba, la señal acústica se pierde debido a la inclinación del tanque de combustible. Sensores capacitivos provienen de la industria de la aviación y son, con amplia ventaja, la tecnología para el monitoreo del nivel de combustible más popular y también la más precisa. Su principio básico de funcionamiento consiste en medir la capacidad del condensador a medida que se llena el combustible. El propio condensador es una sonda de tipo coaxial. Son muy precisos y confiables. No existen partes mecánicas involucradas en su instalación y no hay puntos ciegos para cualquiera de las lecturas. Además, no requieren de mantenimiento técnico durante el transcurso de toda su vida útil. Sin embargo, también poseen ciertas desventajas. La instalación de este tipo de sensor requiere realizar un corte en el tanque de combustible y solo funciona con un solo tipo de líquido, el que haya sido utilizado originalmente por el vehículo. No obstante, esto no debe ser un problema importante, ya que es poco probable que se cambie a menudo el tipo de combustible, ¿verdad? En el caso de los sensores capacitivos, las ventajas superan a los inconvenientes. Es por eso que son un verdadero éxito en las industrias de automóviles y del transporte. Las estadísticas sugieren que actualmente hay más de 1 millón de sensores capacitivos instalados en vehículos en todo el mundo. Además, no debe preocuparse por las implicaciones relacionadas con la garantía de servicio por efectuar el corte en el tanque. El único elemento del vehículo que usted está modificando es el tanque de combustible, y el fabricante del vehículo puede rechazar los servicios de la garantía asociados con el mismo. Sin embargo, de ninguna manera un tanque de combustible perforado puede ser la causa directa de fallas, digamos, en los tableros de instrumentos o en los sistemas de frenos o de la suspensión. Por lo tanto, sus riesgos relacionados con la garantía son limitados. Su solución de monitoreo de combustible ideal debe satisfacer los siguientes criterios: suministrar tanto los datos del nivel de combustible como los datos acerca del consumo de combustible, suministrar datos precisos que puedan ser analizados, proporcionar información confiable, operar en un rango variable de condiciones, bajo temperaturas cálidas o frías, en carreteras lisas o con baches, entre otros. No gaste dinero en soluciones que le proporcionen datos incompletos o datos que no necesite. Procure la tecnología que garantice la máxima precisión y que sea confiable en la mayoría de las situaciones. Se trata de su negocio y de la eficiencia de sus recursos, y por lo tanto, cualquier discrepancia en los datos o problemas con dispositivos defectuosos le costará dinero. Omnicom ha estado diseñando sensores del nivel de combustible y equipos asociados durante casi 20 años e instalando 800.000 sensores en todo el mundo y sistemas de monitoreo integrados que ofrecen resultados con una sólida precisión del 99.2%. Omnicom se complace siempre de hacer nuevos amigos. Contáctenos y vea cómo podemos hacer que usted y su negocio sean eficientes. Y sí. Ok, vamos a realizar la presentación. Como han podido observar, el mercado ofrece diferentes tecnologías, diferentes soluciones. Hemos podido ver la de los sensores de flujo, ¿no? Que son sensores que están conectados entre el tanque y el motor, ¿no? Y que permiten medir los caudales, ¿no? Cuánto combustible entra y sale, pero es un instrumento mecánico que es susceptible a dañarse por las impurezas del combustible y solamente nos mide los consumos, ¿no? Teniendo solamente el consumo, no podemos realmente saber si salió combustible del tanque o si ingresó, ¿no? Entonces es una solución que, como veíamos también en el tiempo, se termina dañando. Entonces es una solución muy parcial, ¿no? La siguiente, voy a dejar al final la del CAN bus, es la de los sensores ultrasónicos, sensores de onda, que mediante el efecto Doppler permite detectar, ¿no? Que es una onda, permite detectar la cantidad de combustible que hay dentro del tanque
Sin embargo, ustedes saben que dentro del tanque se genera un oleaje, ¿no? El combustible va subiendo y bajando, y este movimiento genera que este instrumento no permita tener una medición real y constante en el tiempo, ¿no? Se van a ver imperfecciones, oscilaciones en el nivel que no nos permiten tener claridad en el análisis. Otra de las desventajas es de que va afuera del tanque, es susceptible a golpes, a manipulaciones, ¿no? Entonces no es la herramienta adecuada. Luego de eso tenemos los sensores, la tecnología llamada telemetría o CAN-bus, ¿no? Que se acerca mucho a la solución ideal, sin embargo tiene algunos puntos, ¿no? La telemetría es obtener los datos eh, de la computadora del camión, datos como consumo de combustible, ¿no? Este dato se obtiene mediante la cantidad de combustible que se queman en los pistones, ¿no? Entonces nos da un dato similar al sensor de flujo, ¿no? Solamente que más exacto porque es lo que se termina quemando dentro del motor, pero solamente tenemos el consumo, ¿no? Decíamos que solo el consumo no es suficiente para un análisis completo. Necesitamos saber qué pasa en la ruta. Entonces, en algunos casos, la telemetría adiciona un instrumento más, que es este de aquí, que es un flotador, ¿no? Que está dentro del tanque, viene incorporado, y se obtiene esta medición del nivel mediante el flotador. Sin embargo, como veíamos en el video, el flotador no permite leer la parte más alta del tanque ni la parte más baja. Hay un hueco que siempre queda. Entonces, si yo abastezco, por decir, 200 galones y tanqueo mi carro, los últimos 5 o 10 galones no van a ser leídos por el flotador, ya que no llegan a esa parte más alta. Además de esto, el flotador oscila, ¿no? Va subiendo y bajando su nivel debido al oleaje que hay dentro del tanque. Entonces, no termina dando un dato real, ¿no? Y no sabemos realmente cuándo una caída que va a leer ese instrumento corresponde a que han retirado efectivamente el combustible o a una mala lectura por el oleaje que se ha generado, ¿no? Tenemos muchos clientes que a veces optan por esa tecnología y luego nos llaman indicando de que no les da la solución adecuada, ¿no? Pero luego de probarla, ¿no? En realidad lo que yo les hablo se ve al momento de probarlo y conocerlo, ¿no? Lamentablemente, los clientes, por eso que también el video al final dice, ¿no? Hay que invertir, si vamos a invertir, invirtamos en algo que sea seguro y preciso casi al 100%, ¿no? ¿Para qué invertir en soluciones que nos van a dejar un hueco de 5 a 10% en el control, que va a ser muy similar a lo que veníamos controlando sin invertir en tecnología, ¿no? Eh, y como último instrumento que veíamos son los sensores, ¿no? Son las varillas de combustible. Vamos a ver un video que nos permite explicar un poco más su funcionamiento. Hola, mi nombre es Bruce. En los próximos 4 minutos y 50 segundos van a descubrir cómo el monitoreo del consumo de combustible puede ser simple, fiable y muy preciso. Los precios del petróleo incrementan cada año, también los precios de la gasolina. Las empresas se enfrentan al incremento de los costos. Cuando el combustible en los vehículos es mal utilizado, los costos de las compañías se hacen incluso más elevados. Tener un control sobre este consumo requiere tecnología especializada en el monitoreo del consumo de combustible. Omnicom es un desarrollador y fabricante de soluciones de monitoreo de consumo de combustible. El sensor de nivel de combustible es el producto estrella de Omnicom. El sensor es absolutamente compatible con los equipos AVL de otros fabricantes. Demos un vistazo a una solución de monitoreo común. CAN-bus. Este da un registro del nivel de combustible en el tanque, medido por un sensor de nivel estándar. Su más grande deficiencia
pueden ser utilizados en todo tipo de vehículos y maquinaria. Desde livianos vehículos comerciales y locomotoras hasta el trasplante utilizado en la minería, camiones que transportan combustible y tanques de almacenamiento de combustible fijos. Los sensores Omnicom son versátiles. Pueden ser cortados para que quepan en la profundidad de cualquier tanque, desde 10 centímetros a 6 metros. Instalarlo en un tanque de combustible es sencillo y perfectamente seguro. Los sensores Omnicom garantizan la fácil instalación, alta precisión en las mediciones y una baja probabilidad de falla en temperaturas que van desde los -60 grados a los 80 grados Celsius. Además, no necesitan mantenimiento constante. Una vez instalados, continuarán funcionando por años. Para asegurar un fácil proceso de integración libre de inconvenientes, Omnicom ofrece a sus distribuidores entrenamiento técnico, manuales de entrenamiento y asistencia en transacciones comerciales. La experiencia práctica demuestra que los equipos Omnicom ayudan en el ahorro de combustible en un 50%. Los compañeros de Omnicom e integradores de sistema ofrecen soluciones en la gestión de flota a transportistas internacionales, constructores, petroleros, compañías mineras, entre otras industrias. La integración de los sensores Omnicom en las soluciones de la gestión de flota coloca a nuestros compañeros un paso delante de sus competidores. Los sensores instalados alrededor del mundo son aproximadamente 500.000. Eligiendo soluciones Omnicom, sus clientes pueden ahorrar combustible, mientras que los integradores del sistema pueden ganar la confianza y dinero. Busca tiempo, precisión y fiabilidad. Su receta para el éxito. Perfecto. Es importante esas últimas palabras que podemos escuchar, ¿no? Que esta metodología de control permite obtener, ¿no? Y vamos a verla. Estamos entrando un poco a la parte práctica, ¿no? Como resumen, la ventaja de usar varillas dentro del tanque es la precisión que hay en la lectura, ¿no? Esta varilla permite obtener el nivel de combustible que hay dentro del tanque con una precisión mayor al 99%, cómo este combustible va variando minuto a minuto, décima a décima, dentro del tanque, va a detectar cualquier retiro o ingreso de combustible que se haga. No hay partes mecánicas involucradas, no hay puntos ciegos, lo cual es muy importante. Se mide desde la parte más alta a la parte más baja del tanque, ¿no? Y hay una alta confiabilidad en el sistema, ¿no? El índice de fallas de estos equipos es realmente bastante bajo. Y es una compañía que invierte bastante en la innovación, ¿no? Constantemente se van mejorando los equipos. Vamos a ver el punto de cómo calcular los consumos de combustible, ¿no? En sus distintas modalidades, ¿no? Vamos a ver también cómo detectar las pérdidas, ¿no? Para esto vamos a ir ya al software, ¿no? El que le estaba comentando. ¿Sí? Entonces, esta tecnología combina dos soluciones, ¿no? Una, la que es el GPS, ¿no? Que nos va a permitir monitorear la unidad en tiempo real, saber en dónde se encuentra el vehículo, el kilometraje que tiene, las velocidades, si está parado, prendido, apagado, ¿no? Y este dispositivo va a estar conectado al sensor de combustible, que es el que veíamos hace unos momentos, que va instalado dentro del tanque, ¿no? Recalco que el hecho de perforar el tanque no genera ningún problema. Estos sensores son instalados a nivel mundial, incluso en camiones que participan en competencias como el Dakar, ¿no? Entonces, el perforar el tanque no implica ningún riesgo o pérdida de potencia como a veces se puede creer, ¿no? Hay un procedimiento
estipulado por la fábrica que se debe seguir para poder instalar correctamente, ¿no? Un segundito, voy a chequear acá mi cargador. Ahora sí, disculpen. Ok, entonces, veíamos aquí, ¿no? Que el vehículo se encuentra en movimiento, la velocidad, los kilometrajes, y tengo acá la cantidad de galones que hay en tiempo real. Entonces, yo desde la computadora o desde un celular puedo tener la facilidad de saber con precisión cuántos galones tengo, ¿no? Cambio otro vehículo y este me dice que tiene 168 galones y se encuentra en la Panamericana Norte. Podemos visualizar la hora, el último reporte ha sido a las 7:53, que es la hora actual, ¿no? Validamos que se está transmitiendo en tiempo real y está en la Panamericana Norte. ¿Okay? Entonces, esto nos permite traquear, tomar decisiones. Por ejemplo, a veces sale un viaje improviso y no sabemos qué camión mandar porque no sabemos cuánto combustible tiene. Entonces, esta herramienta nos permite tomar decisiones rápidas, ¿no? O a veces el chofer nos llama y nos dice, ya no tengo mucho combustible, ¿no? Pero ese dato es el dato de la aguja del tablero, que a veces en algunos casos no es tan precisa, ¿no? Entonces, con esta información también vamos a poder esclarecer cualquier duda que haya. Entonces, vamos a enfocarnos primero en cómo detectar las pérdidas, ¿no? Luego vamos a ver cómo calcular los consumos. Hablamos de la pérdida más típica, que es cuando el chofer saca el combustible del tanque. Entonces, vamos a ver un reporte que nos permite ver qué ha pasado con el combustible, qué hizo el carro durante determinado día, ¿no? Entonces, para esto le pido que me muestre en determinada fecha qué ha pasado, ¿no? Vamos a verlo aquí. Ok, entonces en este informe lo que tengo son 3 pantallas que me permiten ver la ruta que ha seguido el vehículo, que es esta línea azul, y cómo se ha ido consumiendo el combustible, que es esta gráfica de aquí. Esta línea azul que vemos aquí representa el nivel de combustible que tiene el tanque. Podemos ver que tiene 225 galones, cruzada con el tiempo, ¿no? Y estas líneas rojas nos van a representar la velocidad. Quiere decir que durante todo este tiempo el carro no ha tenido velocidad, ha estado apagado, por lo tanto este nivel de combustible se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces yo puedo ver aquí en dónde se encuentra el vehículo y qué cantidad de combustible tiene, ¿no? Entonces aquí, como vemos, está dentro de una base antes de salir en un grifo. Entonces el vehículo sale a ruta y el sistema, así como nos permite visualizar minuto a minuto en dónde están los kilómetros y velocidades, en esta columna de aquí podemos observar cómo el nivel de combustible va bajando por décimas de galón mientras que el carro se va desplazando, ¿no? Por ejemplo, a las 6:11 tenía 223.07. Al siguiente minuto ya ha bajado a 222.88, de ahí a .81, .68, .49, y así sucesivamente, ¿no? Que este es un consumo normal que debería tener la unidad. Sin embargo, si vemos aquí, vamos a observar que este consumo viene siendo normal, pero tenemos aquí una variación brusca, ¿no? Podemos ver que acá esta pendiente se inclina más y se genera una caída, que es justamente de lo que estábamos hablando durante la charla, ¿no? El evento o el comportamiento de que el chofer se para en la ruta, ¿no? Vamos a ver cómo el vehículo llega a este lugar, ¿no? Venía desplazándose, venía consumiendo normal, en movimiento, y aquí se detiene en este punto, ¿no? Se detiene en este lugar y el parado se para con 214
y luego que sale de esta zona, el combustible baja de 214 hasta 207 galones, ¿no? Luego el carro sale de la ruta y el consumo comienza a estar, vuelve a su normalidad, ¿no? Décimas por décimas. Entonces, cuando se generan estas caídas, ¿no? Esta variación brusca en el nivel, el sistema genera una alerta y nos va a permitir saber, tanto a ustedes como a nosotros, que es a quien nos llega esta alerta, que ha habido un evento de sustracción, ¿no? Esto es revisado por nuestra área de monitoreo y luego se emite un reporte al cliente, como el siguiente, en el que se va a poder ver cuánto combustible salió del tanque, en qué lugar, a qué hora, ¿no? Obviamente por temas de seguridad no hemos colocado acá las placas, ¿no? Pero se detalla, ¿no? Qué cantidad de combustible salió, en qué lugar fue, ¿no? Y en dónde, ¿no? Podemos ver acá también, ese es otro caso, ¿no? Cómo el combustible venía nuevamente consumiéndose normal, un flujo regular, para luego tener una caída brusca, ¿no? Que representa que han sacado combustible. Veamos más casos para que vean cómo a partir de solamente abriendo este informe, en realidad sin la necesidad de abrirlo, porque esta variación nos genera una alerta. Entonces, automáticamente yo voy a estar sentado en mi escritorio y voy a recibir la alerta y ya voy a saber que he tenido una pérdida. Si nos ponemos a comparar todo el análisis o el procedimiento que uno, si no tuviera esa solución, ¿no? Todo lo que uno debería hacer para poder detectar esta variación, implica mucho tiempo, ¿no? Hacer cálculos de consumo, ver si varió o no, cuánto varió, pero a pesar de todo eso, uno no puede realmente saber con esa seguridad si me han sacado o no el combustible. En cambio, si yo veo estas variaciones, ataco directamente el problema, lo estoy identificando de manera muy sencilla y tengo como probar al chofer, ¿no? Que ha habido ahí algo que no debió pasar, ¿no? Entonces, acá muestro otro ejemplo, ¿no? En el que veíamos cómo el comportamiento del nivel venía siendo normal, ¿no? Vamos acá a agregarle la ubicación. Y aquí podemos ver una variación, ¿no? Cómo el nivel cae de manera brusca, lo pueden ver aquí, ¿no? Y voy a colocarme aquí y voy a ver también que el carro tiene una parada en determinado lugar. Entonces estamos viendo que en menos de 2 minutos uno puede ya identificar una pérdida de combustible, ¿no? Y cortar este comportamiento, que al final es lo más importante, ¿no? Que esto sirva como una herramienta para demostrar lo que está sucediendo. Vamos a esperar a que cargue. Entonces me coloco aquí y veo también cómo el nivel venía disminuyendo de manera regular. Y el carro se detiene aquí con 167 galones y baja a 160, ¿no? Y luego sigue consumiéndose de manera regular. Entonces, veamos algunos casos más. Tengo aquí algunas gráficas que nos permiten también visualizar y comprobar, ¿no? De manera muy sencilla que esto es fácil de detectar. Entonces, podemos ver aquí, ¿no? Acá hay dos variaciones. Vemos acá primero una, como el combustible cae bruscamente. Cuando hay un abastecimiento, que vamos a verlo a continuación, el nivel aumenta, como pueden ver aquí, ¿no? Esa es una recarga de combustible. Y luego acá vemos otro retiro de combustible, ¿no? Que se ha dado unos kilómetros más allá del grifo. Otros casos, lo mismo, aquí se abastece, el carro sale, la ruta avanza y vemos aquí cómo el nivel cae, ¿no? Lo mismo para estos casos, ¿no? Algo importante a recalcar es la precisión que tiene el sensor y el control que ejerce al oleaje. Yo les hablaba mucho del oleaje, de las oscilaciones que se generan dentro del tanque.
Teóricamente, si yo coloco una varilla dentro del tanque, la lectura que se dé minuto a minuto debería ser que mostrarse unas subidas y bajadas constantes en la lectura, ¿no? En el nivel, que es lo que realmente pasa. Sin embargo, esos sensores tienen un algoritmo, unas fórmulas que permiten controlar este oleaje, ¿no? Y nos van a permitir tener una lectura fina, como es la que vemos aquí. Al yo tener una lectura fina, sin importar que el carro esté subiendo a la sierra o esté en una pendiente o esté en trocha, voy a poder diferenciar estas variaciones o estos retiros de combustible de manera muy sencilla, ¿no? Y no se va a confundir con eventos que no sean robos, ¿no? El control de este oleaje también nos permite tener un consumo exacto, ¿no? Porque yo voy a saber que realmente en ese momento tiene esa cantidad de combustible, ¿no? Es un punto importante a recalcar y es un poco el factor que termina generando una diferencia entre diferentes metodologías de control, ¿no? Que controlar ese oleaje que hay dentro del tanque nos permite tener la seguridad de tener una lectura de nivel exacto, ¿no? Algunos casos más, vemos acá también cómo el combustible venía consumiéndose normal y vemos aquí cómo ha bajado de manera brusca esta línea roja, ¿no? Entonces, vamos al punto de las recargas. Ok, entonces hemos visto cómo se detecta el combustible cuando se saca del tanque. Eh, Perdón, antes de entrar al punto de las recargas, vamos a ver también, hay otra modalidad de retirar el combustible mediante la manguera de retorno, que es un poco más complejo para el chofer, pero el sistema igual lo va a detectar, ¿no? Voy a abrir acá un ejemplo mientras les voy explicando. Como ustedes saben, la manguera de retorno eh, es como su nombre lo dice, una manguera que sale del motor, ¿no? El combustible sale del tanque, pasa al motor, pero todo este combustible que es enviado no se consume en el tanque. Parte de esto regresa al tanque, ¿no? Regresa al tanque mediante una manguera y esta manguera es desconectada en algunas ocasiones por el chofer, ¿no? Para luego llenar una galonera. Permítame, voy a abrir el informe y entramos al detalle. Lo que hago acá es colocar las fechas, ¿no? Para poder ver qué sucedió. Entonces les explicaba, ¿no? En vez de que el combustible regrese al tanque, se desconecta esta manguera, ¿no? Se amarra a una galonera y en movimiento, mientras el carro se va desplazando, se va llenando esta galonera para que luego de que se termina de llenar, el chofer nuevamente se para y vuelve a reconectar la manguera, ¿no? Entonces, en estos casos, no se genera una caída, digamos, vertical, como hemos venido viendo cuando se retira del tanque. Lo que sucede es que va a haber un incremento en el flujo de consumo, ¿no? Se va a consumir mayor cantidad de combustible durante ese periodo que estuvo la manguera desconectada. Entonces el sistema, al tener esta precisión, vuelvo a recalcar la importancia de tener un control del oleaje y una lectura fina, ¿no? Al tener esta precisión nos permite, solamente viendo la curva, ver esta variación. Yo aquí puedo ver cómo el combustible ha venido consumiéndose progresivamente. Veo aquí que el carro se detiene porque no hay velocidad, ¿no? El nivel de combustible se mantiene, pero vemos que desde este punto a este punto, la pendiente de consumo se inclina demasiado, se incrementa demasiado el consumo, ¿no? Teniendo dos puntos de inflexión. Aquí el primero, donde empieza a consumirse más, y aquí vemos que nuevamente se recupera este consumo, la pendiente vuelve a ser como venía siendo antes,
Entonces, esto de aquí nos genera una llamada de atención, ¿no? Entonces, si yo me coloco en el momento que empieza a consumirse más combustible, voy a ver que el carro estaba detenido. Voy acá a maximizar esta pantalla para que veamos con números, ¿no? Aquí tenemos la lectura minuto a minuto. Entonces, el carro venía consumiendo de manera normal. 113.15, 0.09, 112, y aquí se detiene el carro a las 11:49, y 7 minutos después el carro sale, ¿no? Puedo también tener acá el lugar, ¿no? Acá puedo yo ver en dónde es que se paró, ¿no? Entonces nos colocan el lugar donde se ha parado el vehículo, y luego que se para, lo que sucede aquí es que justamente se genera esa desconexión de la manguera, y el carro comienza a moverse, y miren cómo el flujo de consumo se incrementa significativamente. De 112 baja muy rápido a 109, 108, 106, ¿no? Hasta acá. Y justamente este lugar donde se detiene en la gráfica es el punto de inflexión donde la curva se recupera, ¿no? Entonces, luego de esto, perdón, son dos, la parada final es esta de aquí, ¿no? Porque aquí se detiene y aquí continúa el robo. 102, 99, 97, de manera rápida también. Acá posiblemente o se paró a cambiar de galonera, que fueron 2 minutos, o de repente se paró a ver si ya se había llenado o no, ¿no? Pero acá continúa el robo. Y es aquí donde ya se termina de llenar la galonera, y cuando el chofer sale, miren el consumo que cómo debería haber sido, ¿no? 92, 91, 90, poco a poco, cuando antes vimos que en minutos nomás bajó demasiado rápido. Entonces vamos a llevar esto a números, ¿no? Para poder aterrizarlo. Yo aquí calculé estas cantidades. Entonces, el vehículo cuando se paró tenía este kilometraje, ¿no? 137, 239, y tenía 112 galones. ¿Qué es este punto de aquí? ¿No? Tenía 112 y tenemos el kilometraje, 137, 239. Y cuando deja de sacar el combustible por la manguera de retorno, se para y tiene 92 galones y tiene 284 kilómetros al final, que son los datos que estamos viendo aquí. En total, el vehículo recorrió 45 kilómetros y consumió 20 galones en ese tramo, teniendo un rendimiento de 2.3 kilómetros por galón, lo cual es demasiado bajo, ¿no? Ahora que entremos al tema de los consumos, vamos a hablar un poco de los rendimientos, ¿no? Pero ustedes saben que un rendimiento de 2.3 es casi imposible para un camión. Se puede llegar a ver, pero en camiones que te pueden transportar 40, 50 toneladas, pero en los puntos de mayor pendiente, ¿no? De mayor trabajo, pero no son rendimientos normales, ¿no? Aparte que estamos viendo que eso está sobre la Panamericana Sur, no es una pista que amerite ese rendimiento, y además vemos que antes y después los consumos eran regulares. Entonces, se identifica dos paradas al inicio y al final, y se analiza este rendimiento anómalo, ¿no? Que calza justamente con las pruebas también, ¿no? O sea, este comportamiento ha sido analizado por nosotros tanto en casos reales como el que estamos viendo, como pruebas que también hacemos nosotros, y siempre el rendimiento, mientras la manguera de retorno está desconectada, oscila entre 1.5 a 2 kilómetros por galón, ¿no? Entonces, es posible también detectar un evento como este, ¿sí?
Entonces vamos a pasar ya al tema a las recargas, cómo controlar las recargas de combustible, ¿no? Ok, entonces yo les decía que el sensor permite saber cuánto entra y sale del tanque. Entonces, este ingreso de combustible es detectado mediante un informe en el que me va a decir en determinada fecha, en tal lugar, a determinada hora, el vehículo tuvo un abastecimiento según el sensor de 75 galones punto 24. Entonces, lo que hay que hacer es validar o comparar este dato contra la factura del cliente. Este análisis nos arroja esas diferencias, lo cual es normal, ¿no? Siempre el sensor, como les decía, tiene una precisión de 99%. El grifo en el que se abastece también la pistola tiene un margen de error. Entonces, siempre va a haber una diferencia, pero que es tolerable, ¿no? Estamos hablando de décimas de galón. Entonces, con este ejercicio, yo puedo comprobar de que realmente el combustible por el que he pagado es lo que ha ingresado al tanque, ¿no? La factura marcaba 104 galones, el sensor registró 104.05. La factura marcó 159, el sensor marcó 159.30, ¿no? También nos permite ver con cuántos galones ingresó el camión al grifo, ¿no? Y con cuántos galones salió el mismo camión del grifo. Lo cual nos va a permitir luego poder tener consumos mediante este informe, que lo vamos a ver en el siguiente paso. Entonces, pasa a veces de que no todo el combustible ingresa, ¿no? Aquí estamos viendo un correo que me envió un cliente, en el que el cliente hace su comparativo y me pide analizar estas diferencias, ¿no? Me pone, el sensor registró 26, pero sin embargo la factura fue 34. Hubieron 7 galones que no ingresaron, ¿no? Entonces, ante esto, el, el cliente lo que hace es supervisar la siguiente recarga, ¿no? Para poder certificar de que realmente qué está pasando. Y cuando cuando el cliente, alguien de la empresa va a supervisar las siguientes recargas, comienza a notar de que esta diferencia de 7 se reduce a 0. Quiere decir que el sensor se encuentra correctamente calibrado. Nuevamente acá está en esta recarga que no estuvo presente el chofer, el grifero, la persona de la empresa que supervisa la recarga, otra vez hubo una diferencia. Entonces, y luego nuevamente esta recarga se supervisó y se validó que el sensor seguía calibrado porque tenemos una diferencia mínima. Entonces, con este análisis uno puede determinar y probar de que en 2 eventos o en 2 recargas hubo un faltante, en uno de 7 y en otro de 10 galones, ¿no? Entonces, es una manera muy sencilla de probarle al grifo, ¿no? Entonces, el poder analizar las diferencias anteriores y posteriores al evento donde hubo diferencia permiten sustentar, ¿no?, de que el sensor se encuentra correctamente calibrado y que las diferencias que se presenten se deben a comportamientos ajenos al sensor, a la medición del sensor, ¿no? Correcto. Entonces, con esto hemos cubierto, como ven, es un poco rápido, pero así de rápido es controlar los temas de robo, ¿no? Que muchas veces nos quitan, nos dan muchos dolores de cabeza, pero de manera muy sencilla uno puede detectar cuánto sale y cuánto entra del tanque. Entonces, este control, como les decía, nos puede llevar a tener un ahorro de 5, 10, 15 galones, perdón, por ciento del consumo mensual, ¿no? Entonces, si uno comienza a hacer números, va a ver lo importante del ahorro que se puede lograr. El siguiente punto es el consumo. Entonces, yo no he querido mezclar, como han visto, yo no he hablado nada de consumos, ya les he hablado de robos. O sea, quiere decir de que no necesito
analizar cuánto se consumió para poder concluir y detectar que hubo una pérdida en la ruta. Es bastante importante eso porque nos ahorra bastante tiempo. Entonces, el análisis del consumo nos va a servir para poder establecer o validar los costos que tenemos estipulados, ¿no? Muchas veces los clientes nos dicen, en tal ruta, el Lima-Arequipa debe rendir 9 kilómetros por galón, ¿no? Pero en lo que se ve en la práctica es que, por más que sea la misma ruta, el mismo chofer o el mismo peso, los rendimientos van a variar siempre, ¿no? En un 5, un 10, más o menos 5 o 10%. Entonces, si yo tengo un viaje en el que consumí 100 galones y el siguiente viaje consumí 105 galones, no quiere decir que en el que consumí 105 haya habido una pérdida, ¿no? No necesariamente. Puede haber un factor de mal manejo, ¿no? O hubo más tráfico, ¿no? Tomó otra ruta. Entonces, lo que uno debería hacer, a partir de estos datos que permiten obtener los sensores, es establecer rangos de consumo para cada ruta. Y es más, se puede llegar a hacer un análisis por cada marca de camión. Entonces, veamos cómo hacer esos cálculos, ¿no? Primero les voy a hablar de lo tradicional, cómo lo hace el cliente, y vamos a compararlo con cómo se puede hacer mediante estas soluciones, ¿no? Entonces, lo que hace el cliente normalmente es, sale del grifo, inicia su viaje en un grifo tanqueado, llega al destino, hace la vuelta, regresa al grifo y lo vuelven a tanquear, ¿no? Y este tanqueo viene a ser igual a lo que se ha consumido en la ruta. Por ejemplo, tenemos aquí esta recarga que según la factura fue 51 galones, ¿no? Perdón, según el sensor, y también la factura fue un valor muy cercano, ¿no? Entonces, con este dato y teniendo también el nivel inicial con el que entró al grifo y con el que salió, ¿no? Voy a calcular los consumos utilizando dos metodologías. Cómo lo hace el cliente versus cómo debería hacerse con el sensor. El cliente lo que va a hacer es decir, este fue mi viaje de donde salí y este fue la ida al grifo en la que llegué. Cuando acabé mi vuelta le eché 50 galones, por lo tanto mi consumo fue 50 galones. Pero ahí entra un detalle. La otra forma de también obtener este consumo debería ser restando, si yo salí del grifo inicialmente con 93 galones, fue mi nivel inicial, ¿correcto? Y cuando llegué al grifo tenía 35 galones. Si yo resto 93 menos 35, me da 58, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Versus los 50 que había calculado el cliente. ¿Qué pasó? O sea, un método me da 58 y otro método me da 50. ¿Cuál está bien? Entonces vamos a ver por qué se ha generado esa diferencia. Veamos los niveles finales del camión. En esta recarga salió del grifo con 93. En esta recarga, en la siguiente, solamente llegó a 85. No llegó a los 93. Entonces quiere decir que el chofer llenó mal el tanque. No necesariamente. La experiencia y la práctica nos dice que cuando uno va al grifo y le dice tanquéalo, no es algo objetivo o cuantificable. Uno, claro, puede decir le echaron tantos galones, pero si imagínense un bidón y yo les digo a ustedes, llenen el bidón hasta lo máximo que se pueda. Y les pido que imaginándonos que el bidón tiene una boca como la del tanque, ¿no? Que está a un costado, ¿no? En la que uno va viendo si que entra más o menos combustible. Si yo vuelvo a echar por una segunda oportunidad el combustible y lo vuelvo a tanquear, como es lo que pasa cada vez que va al grifo, no necesariamente se va a llegar al mismo nivel final al que se llegó. Recuerden que dentro de un tanque de 100, 150 galones, 1 a 2 centímetros de altura pueden generar 3, 4 o 5 galones de diferencia. Entonces,
entre una diferencia de 93 y 85 como nivel final, estamos hablando de solamente centímetros de altura. Entonces, para el ojo humano a veces no es perceptible ver realmente que estamos confiando de que solamente con el criterio visual estamos diciendo que las dos recargas fueron al mismo nivel, cuando eso no pasa normalmente, ¿no? Entonces, si ese nivel final no es el mismo, nos va a llevar a hacer un cálculo incorrecto. O sea, acá nos estaba diciendo que el consumo fue 50, cuando realmente fueron 58 galones, ¿no? Y estamos dejando de cobrar por 8 galones. Aquí también vemos un segundo análisis entre el viaje 2 y 3, ¿no? Entonces, si yo analizo el siguiente viaje, la recarga fue 49.4, sin embargo, lo correcto debería ser restar con cuánto salí del grifo y con cuánto llegué acabado el viaje. Si yo resto 85 menos 21, nos va a dar los 64 galones, versus los 49 que se tenían como dato inicial, ¿no? Entonces, tenemos acá ya una forma de cómo calcular el consumo de manera más exacta y más sencilla. Sin embargo, claro, si no tengo los sensores, yo no puedo saber estos niveles iniciales y finales, ¿no? Entonces no me va a permitir poder utilizar este control, ¿no? Otra forma de calcular los consumos son de ida y vuelta, ¿no? Vamos a ver acá mis ejemplos. Entonces, el segundo, aquí. Entonces, este es un caso de un Freightliner M2-112. Entonces, tenemos aquí 3 viajes, ¿no? Viaje 1, viaje 2 y viaje 3. Estos datos de aquí son los datos de la ida. El carro sale de Lima y va a la mina Chungar y se consumieron 34 galones en 325 kilómetros. Y tengo el mismo ejercicio para la vuelta y un totalizado, ¿no? Entonces, en el total se recorrieron 667 kilómetros y se consumieron 72 galones. El viaje número 2 al mismo destino, igual, el mismo ejercicio y los resultados. Entonces, mediante estos análisis, uno puede ir obteniendo un histórico de consumos tanto de ida como de vuelta. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar de que yo mando el carro vacío y regresa cargado, ¿no? Pero de repente con este análisis voy a darme cuenta que llevándolo vacío no me sale tan a cuenta el viaje, ¿no? Debería de repente ir cargado tanto ida como vuelta. O puede pasar también de que en plena ruta, ¿no? De ida que debería ir vacío, el carro comienza a tener un mayor consumo y esto también puede ser un indicador de que se está llevando mercadería sin autorización, ¿no? Disculpen, se ha vuelto a desconectar mi cargador. Permítanme un segundito. Ya estamos. Ok, ¿no? Entonces, el sistema nos permite analizar consumos tanto de ida como vuelta, para luego yo llevarlos también ya. Ok, sí, ¿estamos ya? Ok, disculpen por la interrupción. Bueno, entonces, como les mostraba, el sistema nos permite obtener consumos haciendo un corte de punto inicial y final como uno desee. Al poder tener la lectura minuto a minuto de cuánto tengo dentro del tanque, yo voy a poder saber cuál fue mi consumo por día, cuál fue mi consumo entre grifo y grifo o entre de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, ese análisis es bastante importante y nos va a permitir tener consumos
de repente que teníamos con precisión de 85% a un 90-95%, ¿no? Bueno, yo creo que con esto tenemos cubierto todo el tema del control. No sé si tenemos algunas consultas. Sí. Genaro, ¿qué tal? Genaro, ¿me escuchas? Genaro, ¿qué sea? Sí, ¿me escuchas? Genaro, ¿qué tal si me escuchas? Bueno, a ver, si me escuchan, voy leyendo algunas consultas que han ido dejando. Acá nos preguntan si el sensor es compatible con todas las marcas de vehículos. Sí. No, el principio de la medición es el nivel. No es como si yo introdujera una cañita en un vaso de agua. No va a importar la botella si es de forma cuadrada o redonda, ¿no? La medición del nivel es igual para cualquier tanque o marca de camión. Sí, Diego, ¿me escuchas? Sí. Diego, ¿estás ahí? ¿Nos puedes escuchar? Parece A que ver, otra consulta Diego que no veo nos aquí. está escuchando. Aló, sí, Genaro, ¿me Sí, escuchas? sí, 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 correctamente. Sí, sí, le estaba justo respondiendo a cada un participante, Sí, ¿no? acá tengo todas las preguntas. No sé si lo vamos Perfecto, respondiendo, vamos. de ahí lo vamos discutiendo Va, también. perfecto, vamos. Ok. Eh, tenemos la primera pregunta. Primero quiero agradecer a las personas que han estado comentando. Tenemos un saludo para la empresa Choquequirao Cargueros. Sabes que utilizan nuestra software para la versión Courier y les va muy bien a Administración Gina Valverde. Tenemos también Adriano Neves, Arnaldo, a Josué Méndez, Ángela Lazarte, Daniel Pino, Gonzalo Herrera, Arnaldo, Denise Eliseo y Levi Montenegro. Los tenemos ahí, siempre están comentando. Las preguntas, como alguna la leíste, yo te voy también te lo voy a preguntar. Denise Eliseo Guzmán pregunta, ¿cuál es el costo aproximado del sensor? No sé si lo puedes ahí. Sí, puedo comentar un poco. Ujú. Ustedes saben que hay camiones que tienen un tanque de combustible y hay camiones que tienen dos tanques, ¿no? Entonces, si el camión es de un tanque de combustible, el precio, vamos a precios aproximados, ¿no? Ustedes saben que todo esto puede ir variando por volumen. El kit para un camión de un tanque consiste en un GPS y un sensor de combustible. La venta y la instalación tiene un precio aproximado de $700 más Ujú. IGB, ¿no? Eso es un solo pago y luego hay un pago mensual que tiene que hacer el cliente que inicia en $35 por vehículo. Ahora, si el camión es de dos tanques, el precio de 750 pasa a ser 1250, ¿no? Dos sensores y un sensor. Ahora, si analizamos precios, vamos un poco más allá. La forma correcta de hacer el balance es decir, ¿cuánto combustible podría estar yo perdiendo en la ruta? 5 galones, 10, 15 galones por viaje. Entonces, si uno hace un cálculo, va a ver de que esta inversión se recupera muy rápidamente. Nuestros clientes recuperan en un periodo de 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo cuánto combustible estén perdiendo, ¿no? Entonces, mientras que solo teniendo un GPS, no vemos este retorno, ¿no? Sí. El sensor es el que nos permite tener este retorno y además de que no estamos contabilizando o monetizando el tiempo que se invierte en controlar versus el poco tiempo que se va a invertir con esa solución, ¿no? Como han podido ver, la detección es inmediata.
Sí. Entonces ahí también hay un ahorro. Yo creo que lo has explicado bastante bien, Diego, porque al final costo por inversión es lo más importante para todos los transportistas y para cualquiera. Creo que estamos en cualquier negocio, así que bastante importante. Yo creo que no es mucho la inversión si lo Discúlpame, vemos a la largo tranquilidad plazo. también, ¿no? La tranquilidad de un dueño de empresa de transporte, Sí, eso ya no sabiendo tiene de que costo, ¿no? no tiene costo, ¿no? A veces Sí, un domingo están preocupados, ¿qué pasa con el combustible? Cuando ya con sí. esto, ¿no? Te vas a enfocar en lo que realmente tienes que enfocar. Correctamente. Tenemos la segunda pregunta. ¿Dónde puede pedir la cotización del sensor? Eh, Pregunta Sonia Ruiz Cotrina. Eso, por favor. un favor, de repente si podemos cambiar el video donde aparezco para que se vea la presentación, porque justo ahí está, estoy poniendo los datos de contacto. Ah, ok. Sí. ¿Es Pero, posible? pero, pero igual lo puedes decir. No sé si acá Bueno, sí, producción puede ponerlo los datos de contacto que lo tiene la presentación. ¿Eso puede ayudar? Ahí está, ahí está. Lo vamos a sí, poner ahorita estamos mostrando tus datos, Diego, para que puedan escribir al correo y también a tu sí, número de ahí WhatsApp. está mi correo y mi teléfono. Y bueno, yo también a las personas que en todo caso que están dejando sus comentarios y consultas, luego les voy a mandar un mensaje directo para que no se pierda la comunicación. Pero ahí pueden ver, lo leo rápidamente. Mi correo es gerenciacomercial Ujú. @controlcombustible.pe. Gerencia comercial, ahí está, controlcombustible.pe. Y mi teléfono es el 994-644-498. 994-644-498. Me pueden escribir al correo o al WhatsApp. Atendemos de lunes a domingo a las 24 horas. Les comento que esa solución está implementada en más de 1.000 camiones a nivel nacional, ¿no? En empresas pequeñitas hasta empresas muy grandes, ¿no? El tema de la pérdida de combustible no distingue tamaño de la empresa. Ya. Ok, muy bien, Diego, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. La pregunta de Rafael Gutiérrez Palomino. ¿Cómo se visualiza en zonas donde no hay cobertura esta información? No hay audio. ¿Aló? Sí, Genaro, ¿me escuchas? Sí. Ya, correcto. Entonces, cuando el GPS pierde la señal, el sistema guarda esta información. Supongamos que yo perdí señal a las 4 de la tarde y recién la recuperé a las 4:20. Y a Ujú. las 4:05 tuve una sustracción de combustible. Entonces, el sistema nos va a mostrar que a las 4 se quedó congelada la ubicación y a las 4:20, cuando recupere la señal, el sistema va a recrear minuto a minuto todo el recorrido y en el caso se haya generado una sustracción, en ese momento nos va a generar la alerta y luego vamos a entrar a ver el histórico y poder ver que se generó esa sustracción. Es decir, en tiempo real tengo que esperar que se recupere la información, pero cuando se recupera puedo visualizar todo el histórico. Ok, Diego, muchísimas gracias. Antes quiero comentarles que el próximo tema para el domingo, este domingo que viene, vamos a tocar el tema cómo controlar una empresa de transporte de carga pesada. Solamente quiero comentarles eso. Tenemos otra pregunta. ¿El sensor es compatible con todas las marcas de vehículos, inclusive las marcas chinas? Esa es la Así es, pregunta. sí, Andes de Ainer Rodríguez. correcto, sí. El sensor es compatible con cualquier forma y marca, con cualquier forma de tanque, con cualquier marca de camión. Tenemos instalado prácticamente en todas las marcas que hay en el mercado y no hay una restricción para ello. Ok, qué Incluso bueno. el año, ¿no? Por más que sea un camión viejo que no funcione el medidor de combustible o el tablero, igual, ya que la lectura le hace el sensor, ¿no? Es una medición independiente. Eh, eh, s- eh,
nos está pasando producción un poco las últimas preguntas. Diego, hablaste que el 50% de los gastos de una empresa de transporte, yo creo que tienes mucha razón, es en combustible. ¿Por qué? Porque yo vivo esto todos los días, en la cual toda esta información lo maneja los gerentes de las empresas de transporte. Así que yo, que estoy, vuelvo a repetir todos los días, te doy la razón y creo que esta información que estás dando es bastante acertada por cómo se mueve el mundo del transporte. Entonces, viendo por ahí, el costo por inversión es bastante aceptable, lo que cuesta para la información y para la tranquilidad que da. Tenemos otra pregunta de Gianmarco Arcona, donde dice dónde lo venden, ¿no? ¿Dónde lo instalan? ¿Cuánto cuesta? ¿Con qué software GPS trabajan? Esa es su pregunta puntual. Perfecto, bueno, los datos de la venta los han podido ver ahí. Sí. También la página controlcombustible.pe, controlcombustible.pe, pueden ingresar, ¿no? Sí. Con respecto lo que más, el software, bueno, nosotros trabajamos con un GPS de procedencia israelí, ¿no? Como ustedes saben, Israel es un país líder en lo que es telecomunicaciones, y combinamos con un sensor de procedencia rusa, ¿no? Entonces, el software es desarrollado en Israel y el sensor en Rusia, ¿no? Ok, y en cuanto a la instalación, porque esto es lo que pregunta aquí, en cuanto a la Correcto. instalación, sí. Contamos con un área técnica que se encarga de la instalación. Como les decía, tenemos una experiencia de más de 1000 camiones instalados. La instalación consiste en dos etapas. La instalación del sensor, para lo cual se hace una perforación al tanque bajo procedimientos que son dados por fábrica, ¿no? Ujú. Se hace una cubicación, se cubica, contamos con bombas y flujómetros y serafines para contar con herramientas exactas de medición. Y luego de instalado y cubicado el tanque, se instala el GPS, ¿no? Entonces, esos son los dos componentes también que se tienen, ¿no? Ok, perfecto, yo creo que sí. ¿Y cuánto tiempo dura la instalación? Eh, Casi un día completo. Ok, Lo más complejo en la instalación es que es el tanque, ya que al perforarlo hay que limpiarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que toma un poco más de tiempo para tener cuidado con el trabajo. claro. Entendido. Tenemos otra pregunta. Héctor Vela Fontis dice, en caso de tener dos tanques, es necesario colocar el sensor en cada tanque, ¿no? Creo que lo Correcto. explicaste. Sí, sí es necesario, ya que cuando los camiones tienen dos tanques, hay muchos mecanismos. Hay camiones que consumen los dos tanques en paralelo, hay algunos que consumen primero uno y luego el otro, ¿no? Hay algunos que solo consume un tanque y el otro tanque pasa con ese combustible. Entonces, si no tenemos el sensor en uno de los tanques, no se tiene un control exacto, ¿no? De qué está pasando con el otro tanque y tampoco un consumo real. Por lo tanto, sí es necesario utilizar los dos sensores para cada tanque, ¿no? Por ahí, si el cliente eh, puede optar también, nos pasa a veces de que el cliente anula un tanque y Ujú. solo trabaja con uno, porque a veces la preocupación es, no quiero llenar combustible en provincia porque no puedo controlar. Entonces, pero ya teniendo el sensor, ya uno va a poder controlarlo. Entonces, teniendo un tanque, puedo cargar combustible en donde sea, ¿no? Y llegar igual a mi destino. Ok, perfecto, perfecto. Hay otra pregunta aquí. ¿El sensor ya viene con GPS o se configura con nuestra misma plataforma de GPS? Son dos equipos distintos, como han podido observar, ¿no? Ujú. Lo que nosotros tenemos viene integrado, digamos, no son, o sea, son equipos distintos, pero funcionan juntos, ¿no? No ofrecemos por separado, bueno, el GPS por separado sí puede funcionar, ¿no? Pero el sensor solo, sin el GPS, no funciona y no hacemos integraciones con otros GPS, trabajamos solo con esta plataforma. Recalco que el GPS que utilizamos es un equipo homologado por el Ministerio, reportamos a Sutran, cumple con todas las características de los GPS que hay en el mercado. Entonces, esta solución
puede reemplazar el GPS que un cliente ya tiene, ¿no? Incluso en esos casos se puede llegar a un acuerdo comercial, establecer precios con descuentos para un poco socavar, para reducir el gasto que ha hecho el cliente inicialmente, ¿no? Pero como les digo, tengan la seguridad de que el sistema puede reemplazar el GPS que vienen usando ustedes, ¿no? Y no va a haber ningún problema. Hay algunos casos en que determinadas empresas, los clientes de nuestros clientes, o sea, los transportistas, por ejemplo, el puerto o alguna fábrica de alimentos, obliga a los transportistas a usar determinado GPS, ¿no? Entonces el cliente no tiene la facilidad de decir, ok, cambio mi GPS por esto. Okay. Si en esos casos extremos, si uno saca sus cuentas, el tener dos GPS puede llegar a ser incluso un ahorro. O sea, el doble gasto, si uno lo compara con el ahorro que va a lograr, al final uno termina ahorrando, incluso a pesar de que haga un gasto doble, ¿no? Aquí Karina Leiva hace la pregunta También, de... disculpa, Sí. también agrego que en esas situaciones especiales también podemos llegar a acuerdos comerciales ¿no? Buscamos siempre tener flexibilidad en esos puntos, ¿no? Entendemos que el transporte a veces los márgenes no son tan altos, entonces buscamos siempre llegar a un punto medio con el cliente. Sí. Te comentaba, la pregunta era si dice que Karina Leiva consulta pero si va a poder adaptar a su GPS porque acaba de renovar el contrato con su servicio de GPS. Si es No, posible, mira, ¿no? no es posible. En esos casos, lo que sugiero es que de repente piensen en uno o dos camiones a los que pueden ir colocándole el sistema completo, y con ese muestreo van a poder sacar una línea del ahorro. Y como les decía, incluso teniendo dos GPS se puede llegar a tener un ahorro, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero es que prueben con un camión, y con eso van a tener una idea del ahorro y tomar decisiones si les sale a cuenta o no tener dos GPS, ¿no? Genial. Genial, Diego, yo creo que hay muchas preguntas ahí que se quedan, igual lo vamos a seguir respondiendo ya en interno. Me queda agradecer a las personas que están al otro lado de la pantalla. En esta oportunidad, este tema que en verdad, como tú lo mencionabas, que es el 50% del gasto que genera un viaje en una empresa de transporte. Tenemos el agrado hoy de estar con Diego Cabrera, que es gerente comercial de control de combustible Perú, exponiéndome el tema de control de combustibles y accesorios que se pueden utilizar para el mismo fin. Titanic Soft como software, estamos integrándonos con estos sistemas, y la idea es que en adelante podamos tener esta información dentro de nuestro software para las diferentes empresas que forman parte de nuestra cartera de clientes, tanto de carga pesada como courier. Diego, tus últimas palabras, por favor, para ya ir cerrando, porque hay más preguntas que más adelante lo vamos a ir respondiendo. Usted mismo dijo que va a ir respondiendo también a las personas ahí en nuestro fanpage. Bueno, agradecerles por la oportunidad. Siempre es un gusto poder exponer la experiencia que hemos ido logrando durante estos 10 años de aprendizaje también, ¿no? En realidad, todo este tema del robo por manguera de retorno, o de las recargas, o de ver la diferencia de los consumos, no la he aprendido en la universidad, sino la he aprendido con la experiencia que hemos ido teniendo en el mercado de controlar, ¿no? O sea, nosotros no solamente nos interesamos en vender los equipos, la venta es un punto inicial. Luego de eso hay un trabajo bastante detallado, un trabajo de hormiga que se hace con el cliente, en poder hacer explotar la información que se tiene, trabajar la data que se obtiene, y con esto llevarlo a mejoras y cambios en la organización, ¿no? Les agradezco por las preguntas, por las participaciones, y como decía, voy a ir respondiendo a cada una de las personas que han ido haciendo las consultas y se han quedado en el aire.
Y aprovecho también la oportunidad para indicarles que todas las personas que han comentado y van a desear una cotización, vamos a darles un 10% de descuento, ¿no? Por esta oportunidad en los productos, ¿no? Y seguramente también en las mensualidades vamos a poder llegar a un acuerdo interesante para ambas partes. No queda más que agradecerte, Diego, por esta excelente ponencia. Quiero ya finalizar esta transmisión, no sin antes invitarle al próximo domingo a las 7 de la noche igual. Vamos a estar haciendo una exposición cómo controlar una empresa de transporte de carga pesada. Así que todos invitados, ya vamos a estar todos los domingos con esta transmisión. Vamos a ponerle también en las redes sociales, ahí lo van a poder consultar tanto en YouTube como también en el fanpage desde donde se está transmitiendo hoy día. Muchísimas gracias, soy Genaro Chinchay de Titanic Soft. Hasta el próximo domingo. Gracias. Creo que ya.